Pues muy buenas tardes, queridas y queridos amigos de Guatemala y de Latinoamérica. Es un verdadero honor contar con la participación de ustedes en esta nueva reunión de nuestro club de lectura, que fue creado en abril de 2023, hace ya 24 meses, 25, con el objetivo de leer, valga la redundancia, libros que nos permitan conocer más de arte, literatura, cultura y demás. Y le estaba comentando a Claudia y a Lucy que el primer libro que leímos se llamaba Comiendo en Hungría, que fue escrito por 2 premios Nobel de literatura latinoamericana, Miguel Ángel Asturias de Guatemala y Pablo Neruda de Chile. Y 2 años después de nuestro club de lectura estamos leyendo o leímos un libro sobre 2 genios, 2 ganadores del Premio Nobel de Literatura, uno colombiano, Miguel Ángel Asturias, y el otro peruano. Perdón, Gabriel García Márquez, disculpen, y el otro peruano, estoy poniendo el nombre del hijo, Mario Vargas Llosa. Yo me disfruté la lectura y pues espero que también ustedes lo hayan hecho. Y bueno, la obra es escrita por un peruano y quiero contarles que tenemos aquí a Marta Calín. Ella es de Perú, entonces en algún momento luego de la disertación de nuestras invitadas de honor, seguramente escucharemos un poco de sus opiniones respecto de Mario Vargas Llosa y también del autor Jaime Bailey. Así que bienvenidos y vamos a leer la prueba cuádruple. Este es el código y guía de conducta ética que seguimos los rotarios y es de lo que pensamos, decimos o hacemos, es la verdad. Es equitativo para todos los interesados, creará buena voluntad y mejores amistades, beneficiará a todos los interesados. Y bueno, hoy hemos dado un giro a nuestro club de lectura. Nuestra conductora usualmente es nuestra querida Lucy Garavito, que desde el primer día o desde la primera sesión del club de lectura, ella es quien conduce de manera magistral nuestros clubes de lectura. Sin embargo, ahora la invitamos a ella como comentarista, así que veremos una faceta distinta de Lucy y va a conducir nuestra querida académica Claudia Noriega. Entonces voy a presentarles a Claudia, que ustedes ya conocen, pero pues déjenme decirles que Claudia, como dice en su biografía, es educadora de corazón y editora de profesión. Es licenciada en educación con posgrado en coaching educativo de la Universidad del Valle de Guatemala y certificación en edición por la Unidad de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia editorial en procesos de autoría, edición, corrección y diseño de contenidos impresos y digitales. Y desde el año 2011 es directora de contenidos de Editorial Santillana
para Guatemala, El Salvador y Honduras, y es miembro del Club Rotario Guatemala Vistahermosa, de donde fue presidente en el año 2018-2019. Quiero agregarles además que es una de las creadoras de nuestro club de lectura, y ella, junto con Euda Morales, cuando lo diseñaron, establecieron que pues uno de los objetivos de este club de lectura es que aprendamos más sobre arte, cultura, literatura, y sin duda me atrevo a afirmar que lo hemos logrado como objetivo. Y pues muchas gracias, Claudia, por ser la creadora del club, junto con Euda Morales. Y bueno, hoy, dándole, como les decía, un giro a nuestro club de lectura, Lucy Garavito va a ser la persona que va a comentar este libro de los genios. Y pues Lucy, aparte de ser conductora estrella de nuestro club de lectura, tiene una maestría en marketing digital, tiene una maestría en literatura hispanoamericana, tiene un diplomado en gestión cultural y tiene una licenciatura en administración de hoteles y restaurantes. Así que a ambas, muchísimas gracias por estar hoy acá y compartir con nosotros. Bienvenidos nuevamente los compañeros de Guatemala, pero también de Venezuela, de Uruguay, de Perú, y bueno, también de otras personas que nos acompañan. Así que Claudia y Lucy, les dejo con el micrófono. Bienvenidas. Muchas gracias, Esther. La verdad es que estar en estos meses, yo ya 2 años casi de estar leyendo un libro cada mes, nos ha permitido aprender y sobre todo gozar, disfrutar. Y yo realmente feliz porque también aprovecho para beber una copa de vino mientras conversamos de estos maravillosos libros. Lucy, entonces, si quiere, comenzamos. El libro que hoy tenemos, que hemos leído, Los Genios, hace referencia a la vida de 2 grandes, de Mario Vargas Llosa y de Gabriel García Márquez. Como en su inicio, el autor nos aclara que esto es una novela, que es ficción. Sin embargo, creo que nos sentimos siempre como con la tentación de buscar las fuentes, la biografía, ver lo que realmente pasa en la vida de estas 2 personas. Y yo creo que lo que han tratado de hacer, o es mi interpretación, porque a veces uno interpreta algo muy distinto a lo que el autor quiso expresar, pero yo creo que es como poner en letras la personalidad de cada uno de ellos. Por un lado, la abnegación hacia la familia que tiene o que tenía Gabriel García Márquez, y por el otro, pues, la intensidad y con la que manejaba su vida Mario Vargas, o maneja su vida, o al menos en la historia, Mario Vargas Llosa. Y pues, Lucy, el libro empieza y termina con un acontecimiento muy importante, un acontecimiento real, y todos pues no podemos evitar volver a las notas de prensa, volver a los videos de las publicaciones del famoso hecho. Entonces, no sé, Lucy, Claro. yo la dejo para que usted nos comente. Sí, por supuesto, gracias, Claudia. Voy a presentar pantalla por aquí con sus permisos. Ahí está. Bueno, pues sí, decíamos antes de empezar la transmisión con Claudia y con Esther que este libro, pues creo que podemos generalizar que a todas y a todos quienes están aquí, que ya leyeron el libro, nos sorprendió, ¿verdad? Soy la primera en decir que no había leído a Jaime Bailey, les comentaba antes de empezar la reunión, y es algo que sin duda viene a quedar como una gran deuda pendiente que saldar, porque este señor es sumamente prolífico, Jaime Bailey.
yo a él lo ubico, les contaba de los programas en la televisión peruana y a mí me remite a mi niñez, adolescencia. eh, Recuerdo que mis papás miraban sus programas y bueno, hay que decir que Jaime Bailey en aquel momento, el peinado creo que no se lo ha cambiado, pero sí eh, se ha ensanchado bastantito. Él lo recuerdo yo bastante más eh, delgadón. Pero no sabía, no conocía sobre su obra y pues al parecer él ha tenido una obra muy extensa, muy diversa. em, Yo coloqué aquí, he escrito más de 20 libros, pero realmente, como decíamos con Esther antes, ya tomando en cuenta las crónicas, poesía, cuentos, novelas, ensayos, en realidad, pues yo creo que el seguro pasa de 30 y pico, ¿verdad? De obras publicadas. Actualmente Jaime Bailey, al parecer, radica muchísimo tiempo del año en Estados Unidos, pero ha sido todo un personaje y hoy que decían que hay compañeras aquí peruanas, a mí me gustaría pues tal vez no extenderme tanto y dejar suficiente espacio para que pudiéramos conversar al respecto, por supuesto, de la obra. Este personaje, según entiendo, merece mucho también que se puede comentar acerca de él. Ha sido muy peculiar, pero esta última novela de Los Genios, en términos generales, pues creo que nos ha dejado con una agradable experiencia, ¿verdad? Por supuesto, como en todo, siempre hay quienes estén un poco más críticos en cuanto a a su narrativa y hay otros que les agrade más, pero yo puedo decir que en términos generales es una grata experiencia. Pero entonces, hablando un poco acerca de esta novela, vamos a ir adentrándonos en ella. Como decía Claudita, empieza y termina la obra con con la reseña de este hecho que realmente sucedió tal cual. Y eso es algo que debemos como que tener presente al acercarnos a esta obra de Jaime Bailey. Eh, Considero que fue muy hábil en él en desarrollar esta historia con hechos que están registrados, que sí son hechos históricos. Este caso del puñetazo con el cual empieza y abre la narración, em, pues fue sin duda todo un acontecimiento. Imagínense si hubiera sido en la época de las redes sociales, eh, habrían 20.000 tomas del puñetazo y de Vargas Llosa dándole con 40,000 todo. memes. ¿Cómo? Y 40,000 memes. Total. Perdón. Sí, sin embargo, pues ahí podemos ver una gran diferencia entre aquel mundo y el que actualmente tenemos, porque no hay fotografías de ese hecho. O sea, creo que, como bien decía Claudia, al leer esta obra, lo que vamos haciendo alternamente es, al menos yo así lo hice, ir googleando qué cosas de todo lo que estaba contando en realidad sucedieron, ¿verdad? O sea, y resulta que él hace una labor muy hábil de entretejer todos estos hechos tal cual, ¿verdad? Son hechos, no es ficción, para urdir esta trama, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió en realidad? Eh, ¿Por qué fue lo que generó ese puñetazo? No lo vamos a saber, pero es ahí donde empieza la participación del autor y empieza entonces él a narrar utilizando todas estos hechos que están registrados en diversas fuentes, que seguramente fue un trabajo bastante extenso de investigación. Incluso estaba yo por ahí, encontré un comentario acerca de esta línea, ¿verdad? Esto es por lo que le hiciste a Patricia, que empieza ya con ese misterio, o sea, empieza a generarnos duda, ¿qué fue lo que pasó entre Patricia y García Márquez? ¿Qué pasó? ¿Qué le hizo? O sea, ¿la agredió? ¿Qué pasó? ¿Por qué el otro señor reaccionó así? Y resulta que, según leía, esta, esta frase es acuñada a algo que contó
el crítico Gerald Martin, que fue biógrafo de García Márquez, y que él al trabajar la biografía de García Márquez hace esta acotación que según lo que él había investigado, eso es lo que le había dicho Vargas Llosa. Y bueno, también Jaime Bailey tiene por ahí una entrevista que le hace Vanity Fair, muy interesante porque él entonces empieza a contar cómo es que hizo gran parte de su trabajo de investigación para hacer esta novela. Por supuesto, él siempre aclara, es una novela, ¿verdad? Y pueden imaginarse si no lo encontraron entre estas búsquedas de Google que generó leer esta obra, la reacción de Vargas Llosa ante esta novela, pues según el personaje que tenemos ahora con más fuerza en nuestra mente de cómo es Vargas Llosa, según Jaime Bailey, no fue nada agradable, ¿verdad? Entonces, este contexto que tiene la novela es una de las cuestiones que vamos a comentar, que por supuesto son necesarias para entender la novela. Hay dos puntos importantes en lo que hace Bailey con su obra y es que la contextualiza muy bien en ese momento tan especial de las editoriales, allá por la década de los 60, 70, que podemos unirlo completamente con ese auge de la literatura hispanoamericana que nosotros conocemos como el boom latinoamericano o hispanoamericano. Y por supuesto la contextualiza con un segundo eje que es todo lo relacionado con la Revolución Cubana, ¿verdad? Digamos, toda esta cuestión de tomar bandos, ¿verdad? De hacerle frente a una ideología de manera pública y entonces esto empieza a generar diversos bandos entre los artistas, entre los literatos y ahí algunas personas empiezan a ubicar los primeros roces entre García Márquez y Vargas Llosa, ¿verdad? Y realmente, al parecer ellos se conocen en el 67, si no estoy mal, yo no tengo por aquí a la vista, pero en el 67 y todo esto del puñetazo es en el 76, o sea, menos de una década de amistad. Es una relación así bastante eh, intensa y con esa misma intensidad pues se quebró, ¿verdad? Creo que fue un material perfecto para una imaginación de un autor como Jaime Bailey que lo pudo utilizar muy bien y que de hecho ya más adelante vamos a comentar, alguien ya antes se había acercado a esa enemistad para llevarlo a una obra literaria, porque sin duda son personajes de que están en nuestro imaginario, nosotros que amamos la lectura y que siempre nos interesa de alguna forma conocer un poco más de los autores. Por supuesto, nosotros sabemos que se sugiere que uno no debería de juzgar al autor por la obra y a la obra por el autor, o sea, deberíamos de poder separar estos dos conceptos y eso es más fácil decirlo que hacerlo porque en términos generales, la percepción, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa es muy distinta a la que se tiene de Gabriel García Márquez en cuanto a él como persona, ¿verdad? Y entonces hago esta salvedad porque, por supuesto, si estamos hablando de obra de Vargas Llosa o de obra de García Márquez, pues no deberíamos de estar mezclando cómo era Vargas Llosa y cómo era García Márquez, ¿verdad? No tiene nada que ver. Pero lo que sucede es que en este caso ellos son los personajes. Entonces, por eso a pesar de que seguimos bajo esta premisa de que es una obra ficcional, ¿verdad? Que es algo que Jaime Bailey se imaginó, podemos también nosotros hacer muchas deducciones y darnos cuenta que muchos de estos hechos históricos que él supo eh, investigar muy bien, obtener y poderlos armar ahí sí como un rompecabezas, hablan sin duda de cómo son ellos o cómo fueron ellos. Bueno, García Márquez ya falleció, Vargas Llosa todavía está vivo, pero pues ahora ya es una persona entrada en su tercera edad, eh, entonces ya las personas son totalmente, pues, mucho más
tranquilas en términos generales y han sido así con esa intensidad que decía Claudia, que es que se le atribuye a Vargas Llosa, aunque pues ahí está el asunto de su última ruptura que fue muy sonada y que eso es más material para, no sé, para la ola. Entonces, no vamos a mencionar eso, pero es un personaje peculiar, ¿verdad? Pero Bailey se encarga incluso de ponerla por ahí en alguna parte de la historia. Miren, esa mujer guapa y Exacto. pasando pues, la historia de las mujeres de su vida también. Totalmente, es un guiño que hace Bailey. Ese es un guiño totalmente que hace hacia esa situación, sin duda. Porque según estaba por ahí leyendo, cuando él publicó el libro, todavía no se había, según entiendo, no se había hecho pública, valga la redundancia, la ruptura entre Vargas Llosa e Isabel Presley. Entonces, que él haya mencionado eso, pues hoy sabemos en este momento que no es al azar, ¿verdad? Porque si no hubiera habido en la vida real algo ahí, pues no lo hubiera, o sea, lo menciona y uno se queda como, ¿y qué? Así pudo haber conocido X cantidad de otras reporteras, por ejemplo. Entonces es algo que hace el autor como, creo que de una manera así medio para hacer un guiño, ¿verdad? Es algo que tiene él la libertad de hacer y que todos en este momento lo vamos a entender. Em, pero sin duda, algo que debemos nosotros mencionar, y volviendo al tema del contexto, es que es un homenaje muy interesante a toda este fenómeno del boom. Perdón. Y que para hablar del boom, sin duda, pues no podríamos no mencionar a Carmen Balcells, no sé si así se pronuncia, Balcells, me imagino, Balcells, perdón, Carmen Barcés, y Balcells. todavía está, aún hoy la agencia literaria es muy reconocida y maneja, pues, digamos, la obra de muchos autores, incluyendo la de Miguel Ángel Asturias. Tal, sí, ella fue toda una figura dentro del mundo literario y editorial. Y me parece que el haber rescatado esta figura dentro de esta historia que Bailey nos cuenta, pues fue bastante acertado, también por el mérito que necesita en algún momento este tipo de figuras detrás de los movimientos que conocemos, porque no necesariamente todos podríamos estar como familiarizados con esta figura de Carmen Balcells y más sí de la obra, por ejemplo, de los grandes del boom. Y el que él haya incluido como uno de los personajes principales, ¿verdad?, de relevancia, que sí tenían mucho de la decisión de las acciones de estos personajes, llamémosles ficticios, que Bailey trabaja en su obra, tienen que ver con lo que Balcells representó, ¿verdad? En ese contexto. Entonces me parece interesante y pues creo que vale la pena mencionar, justo como dice Claudia, que fue una agente y una editora literaria eh, que reformó, incluso esto es algo que me pareció muy interesante mencionar, que fue una de las personas a quienes se les atribuye esta reforma de los derechos de autor entre un escritor y una editorial, con lo cual los escritores pues tienen eh, mucho más beneficio con este tema de los derechos de autor, ¿verdad? Pues de repente, Claudia, en este caso, quisiera comentar algo más al respecto, sabiendo que pues, es su campo de expertise, no sé, en el tema de los derechos de autor, pero me pareció interesante acotarlo, porque sí es una pieza fundamental en toda en todo este fenómeno que nosotros hoy llamamos boom hispanoamericano y que em, es un homenaje el que él está trabajando, por eso por ahí pongo Julio Cortázar y Carlos Fuentes, porque pues sin duda el boom latinoamericano fue un fenómeno que no solamente fue literario ni solamente fue editorial, tiene que ver también con la cultura, con lo social, ¿verdad? Pero cuando se habla de los protagonistas de este movimiento, casi siempre se va a mencionar primero a estos cuatro escritores, que está García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes.
Y alrededor hay muchos otros, incluso si uno se va un poco más hacia atrás, los precursores que le llaman, ¿verdad? De este movimiento, que por ahí incluso algunos llegan a mencionar a nuestro premio Nobel, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, exacto, Juan Rulfo en México, o sea, sí hay como precursores claros, pero la mayoría coincide en estos 4 personajes en cuanto al boom como fenómeno, ¿verdad? Y que están por lo general indicando un inicio, digamos, si quisiéramos verlo como en una cronología, con Rayuela, de Julio Cortázar, ¿verdad? Pero más allá de eso, que podemos o no estar de acuerdo y muchos podrían mencionar ahí algunas obras anteriores y eso es lo de menos. El tema es que este fenómeno, dice Gerald Martin, el crítico norteamericano y que fue biógrafo de García Márquez, que sin duda este es uno de los 2 elementos por los cuales el continente latinoamericano fue reconocido a nivel mundial en la década de los 60 y los 70. Y el otro gran suceso que él atribuye a esta fama latinoamericana es sin duda la revolución, ¿verdad? La revolución cubana. Y que pues Jaime Bailey incluye ahí a Fidel Castro como uno de los personajes, ¿verdad? No podía no mencionar esa situación ideológica que, como decía hace unos momentos, fue eh, gran parte de lo que las personas alrededor de estos 2 genios dicen que estuvo por ahí ese inicio de la ruptura de una amistad, ¿verdad? Pero creo que es muy hábil lo que hace. Por aquí menciono Julio Cortázar, Carlos Fuentes solamente, pero él menciona otros escritores también, ¿verdad? Está Edwards, menciona artistas, está Neruda, ¿verdad? Está, incluso menciona a Picasso. O sea, es Ya, como, Joaquín Sabina. sí, exacto, cuando está, sí, no podía, ahí sí que cuando uno empieza a hacer la remembranza de todos los nombres que él incluye y que lo hace muy hábil, creo yo que sí lo hace bastante bien, incluso em, este momento que le dedica a la faceta de Vargas Llosa como cineasta, ¿verdad? Que no es muy conocida y que sí le hace ahí sí que la venia de mencionar incluso esa faceta. Eh, Ahí sí que no es solo el homenaje al boom, sino a estas 2 grandes figuras, que pues no sé, García Márquez si se habrá dado vuelta en su tumba, pero seguro a Vargas Llosa no le gustó nada el estar pues en esa combinación, si realmente esa enemistad sigue tan acérrima, por lo menos de parte de él. Algunos dicen, y él lo insinúa en la obra, que la postura de García Márquez no era eh, tan estricta en ese sentido, pero ahí ya viene el personaje que nos delimita, ¿verdad? Jaime Bailey en cuanto al Gabo y en cuanto a Vargas Llosa, que los va delimitando muy bien. Estoy hablando en términos ficcionales, ¿verdad? Porque es lo que decimos, a pesar de que sí, sin duda, él está alimentando todo este trabajo con hechos históricos, pues tenemos que recordar que es una novela y entonces también es necesario que lo veamos como un personaje ficticio, ¿verdad? Y bajo esos términos de verlo como un personaje ficticio, pues veamos aquí los personajes que nos está presentando Bailey, ¿verdad? Y que menciono literalmente solo los principales, porque él hace una recapitulación muy extensa de cuántos nombres de gente, ¿verdad? Que sí existió, existe. Entonces, mencioné solamente estos, obviamente Vargas Llosa, García Márquez empezando, pues está Patricia Llosa, la primita, ¿verdad? La primita, porque esa parte yo sí no la conocía. Eso sí no sabía yo acerca Real. exacto, o sea, honestamente, yo en esta novela me llevé una de las sorpresas fue el entender cómo estuvo esa relación entre Vargas Llosa y La tía y su la esposa, prima. exacto, con Patricia, pero antes con la tía Julia, que ahí está esta novela, ¿verdad? La tía Julia y el escribidor. Entonces,
eso para mí sí fue novedad, no lo sabía. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Entonces esta obra nos hizo así como pausa, voy al Google a ver, esto es así realmente, y exacto, así era, así es. Patricia Llosa, pues sí, es prima de Mario Vargas Llosa. Mercedes, la egipcia que le dice García Márquez a su esposa, ¿verdad? Mercedes Bar Chaparro, que ahí sí que solo con estas dos mujeres, no necesariamente como personajes en este momento ficcionales, sino los personajes de la vida real, habrá mucho que hablar también. Muy interesante el papel, por ejemplo, de Mercedes en la vida de García Márquez como autor, que era algo que no tenía él ningún tapujo en decirlo, y ella misma lo decía, o sea, es una historia conocida acerca del papel que ella tuvo para que él pudiera, pues, literalmente enclaustrarse a escribir, ¿verdad? Porque sabemos que un escritor necesita su cuarto propio, decía Virginia Woolf, ¿verdad? Es necesario que tengan ese espacio de escribir, de abstraerse, es una disciplina que requiere, pues, muchísimas horas al día, y que Gabriel García Márquez no podría haber llevado a cabo la escritura de de 100 años de soledad, tal vez no de la misma forma y en el mismo tiempo, si no hubiera tenido el apoyo de su esposa, que estaba, pues, ahí sí que haciéndose cargo del día a día, ¿verdad? De todo lo que conlleva una casa, la comida, los niños, etcétera, los pagos. Y, ¿qué más? No, 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 sí. Y bueno, y entonces también como personaje, aquí en el tema personaje ficticio, está Carmen Balcells, de quien ya hablábamos, que le da un rol muy interesante en todas estas decisiones que va tomando Patricia cuando está despechada, ¿verdad? No quiero hacer como grandes spoilers, le diríamos, así como que si no han leído la obra, gran, give it away, ¿verdad? O sea, no quisiera mencionar necesariamente esos puntos para que les pique la curiosidad y la lean si no lo han hecho. Es como decía Claudia al inicio, muy fácil de leer, se lee rapidísimo, eh, pero hay sin duda una mujer despechada, que es Patricia Llosa, y entonces esta combinación que hace Jaime Bailey de una agente literaria que está, pues, de alguna forma sigue velando por los intereses de Vargas Llosa, ¿verdad? Al cuidar de Patricia, ella decía que era bruja, ¿verdad? Y que sabía que Vargas Llosa iba a regresar con su esposa y que, entonces, me pareció como muy atinado el darle este rol como de la madrina, ¿verdad? Está como cuidando a no sé, a la princesa despechada por el príncipe, no sé. Esta hada madrina que la está cuidando y pululando por ahí, perdón si oyen bulla de los perritos, pero cada vez que tocan el timbre o algo, ahí están, perdón. Em, Creo que es un personaje, hablando en lo ficticio, muy atinado. Y por supuesto menciono también a la amante, ¿verdad? A la otra, hablando en la trama que él nos presenta, Susana Díez Canseco, que realmente pues esto es pregunta que yo les dejo a quienes estén aquí unidos para el espacio de preguntas, de repente alguien me comenta, o las compañeras de Perú, si hay más información acerca de este personaje, porque en lo que yo investigué, que pues honestamente no le dediqué mucho tiempo a investigarla como tal, pero lo poco que busqué, no encontré mayor dato en el sentido de entender si ella fue real o más que todo, probablemente sí fue real, pero si se le atribuye esta relación, o sea, no sé. Esa es pregunta que dejo por ahí yo misma planteada para que la podamos comentar si nos da tiempo, como hoy de tiempo. Vamos Lucy, bien. yo tal vez un poco comentando de esto, yo creo que en el tema de darle una personalidad a los personajes, ¿no? Ajá. No sé si a las personas, pero vamos a hablar sobre los personajes. Ella también contribuye a la personalidad, no sé, como
como de pícaro, mujeriego que le dan a Vargas Llosa. Y en cambio, Mercedes Barcha contribuye a la personalidad abnegada que le dan a Gabriel García Márquez. Y en ese sentido, pues yo no sé, pero cuentan las historias dentro de de los temas literarios, ¿verdad? Que, pues no sé si supo que recién después de la muerte de Mercedes aparece una hija de Gabriel García Márquez. Entonces, cómo a partir de estos personajes les va dando una identidad propia a sus personajes. No sé si, por eso es como, me encantaría conocer la vida verdadera de cada uno para ver si esto ocurre de esa forma. Incluso Sin la duda. situación que provoca que Susana abandone a Mario Vargas Llosa también está asociada a este hecho. No sé, Lucy, si quiere comentar algo, porque esa escena me parece muy sugerente. Claudia y Lucy, perdón, Claudia y Lucy. Vargas Llosa siempre fue mujeriego, era un tipo muy bien plantado. Ha tenido 3 mujeres, por lo menos tuvo tanto tiempo con la Chabelí. Muy guapísimo. Por lo menos. Pero mientras comentan un poco más, yo tengo que salir y mientras se repone ahí Lucy un poquito, yo a Bailey tengo ratos de oírlos. Es un personaje interesante, polémico. Él desde muy joven empezó en Perú de periodista y muy irreverente. Él tenía un programa que se llamaba Tiro al Blanco, algo por el estilo. Irreverente, era, bueno, tremendo. Y tuvo que irse de Perú. Él vive en Estados Unidos hace ratos y se nacionalizó estadounidense, por esa razón. Y yo vi las entrevistas que le hizo la entrevista inicial que le hizo a Alan García, y era amigo de él. Pero después, con el tiempo, en la segunda vez ya más grande, Alan García lo llamó y fue a cenar a su casa y hicieron como medio amigos. Y después hizo una reseña total cuando él se suicidó. Pero Jaime Bailey ha sido, vamos a decir, por un lado, la parte de hombre medio mujeriego hasta cierto punto, pero también ha sido totalmente gay, reconocido y lo dice. Es un libertario, ¿verdad? Fuerte, aunque a veces tiene algunas cosas de progres que le gusta, yo no comulgo con eso. Y es un poquito atrevido porque ha sacado trapos sucios a gente poderosa, a gente realmente fregada. Y él les dice ahí en la cara, yo no tengo miedo, más grandes me han acusado, lo han demandado por todos lados. Y bueno, tiene como 58 años y yo creo que es patojo, ¿verdad? Al menos para mí. Y Esther, mucho gusto saludarte, Esther. Yo no he participado muy poco, ahora muy poco, no he tenido tiempo, pero hoy estaba un poco pendiente por eso, porque lo he escuchado, él va a firmar su obra a varios lugares ahora con la Feria del Libro. Sin embargo, yo entiendo que el evento fue real, pero mucha cosa le metió de fantasía. Sí, claro. Y eso es parte de lo que había que ir jugando, ¿verdad? Claro. Es interesante que él viniera a Guatemala de alguna manera, porque el tipo tiene sus cosas interesantes. El papá fue muy duro con él, el papá era tremendamente duro, incluso quería que él fuera cura, ¿verdad? Que se metiera cura en aquella época, y él lo mandó al carajo. Y tiene una mamá muy linda, la mamá es ya mayor, muy guapa, se llama Doris Letts, y la ha sacado en los programas. Él entrevistaba mucho antes, y era muy bueno oírlo, ahora ya no. Yo creo que le han bajado el mocho, ¿eh? Pero nada más quería compartir eso porque ahora le ha dado muy duro a la política en Estados Unidos y eso. Yo creo que Gracias. hay Muchas otros gracias. matices, No, ¿verdad? te la agradece, Witty, mucho gusto. Y gracias por el aporte, porque sí, es algo que es interesante irlo tomando en cuenta cuando estamos analizando o acercándonos a esta obra que él nos presenta. De hecho, pues siendo él un personaje peculiar, está acercándose a un hecho de 2 personajes que son, ahí sí que le queda muy bien el título que le pone genios literarios, pero también nos está permitiendo verlos bajo esa óptica humana, ¿verdad? Y creo que hacia eso, por cuestiones que ya vamos cerrando el círculo del tiempo, es que quisiera llegar, que lo interesante de lo que hace Jaime Bailey es tomar estos personajes de la vida real
para meterlos a esta obra ficcional, pero jugar tanto con los detalles que se conocen más de esta trama que él pues está presentándonos o proponiéndonos, para que también podamos nosotros llegar a esta dimensión humana, más allá de las cosas que sean ciertas, que no sean ciertas, de verdad, o sea, al final es este aspecto que los hace tan humanos como cualquiera de nosotros. O sea, fue muy interesante el imaginar a estos personajes que uno pues los tiene en una especie de pedestal, ¿verdad? Como que no son parte de nosotros los mortales, porque han hecho, han sido capaces de escribir estas obras. Cuánta obra no tiene García Márquez, cuánta obra no tiene Vargas Llosa, que no terminaríamos de hablar de cada uno de esos libros. Son premios Nobel de literatura. Entonces, toda esta aura de grandeza también nos hace a veces no visualizarlos en esa dimensión humana con la cual nosotros sí nos podemos identificar. Creo que eso es algo de los aspectos interesantes, porque decíamos, ¿verdad? Vargas Llosa ha sido objeto, por ejemplo, de las revistas de corazón, ¿verdad? Ahí mencionaba La Ola, estas revistas que están detrás de la última foto del último suceso, que si terminaron o no terminaron, que si quién le fue infiel a quién, todas estas situaciones de los cuales han sido personajes como él sometidos a ese escrutinio público, pero en realidad también podemos nosotros rescatar con esta historia que nos está contando Bailey, que pues sí, son tan humanos como cualquiera de nosotros, o sea, todos nosotros nos podemos identificar, no sé, con un corazón roto, con una situación de malentendido, de divorcios, o sea, todas estas situaciones cotidianas que se les está permitiendo a estos personajes míticos vivir en esta dimensión que Bailey creó, ¿verdad? Entonces creo que eso es de lo más interesante, por lo menos a mí me quedó como esta sensación de que pues sí, es siempre bueno entender que detrás de estos grandes artistas, de estos escritores que uno tiende a colocar como en un pedestal, pues siempre hay como están estas mismas luchas existenciales, ¿verdad? Están estos mismos procesos por los cuales todos pasamos. Y por eso es que coloco aquí realismo mágico, porque pues sabemos que el realismo mágico como tal fue este movimiento literario, ¿verdad? Y lo que hace es mezclar estos elementos fantásticos en la narración para que podamos nosotros profundizar en una realidad y generar ahí algo mágico. Creo que eso es lo que hace al final Jaime Bailey. Él está urdiendo una trama con todos estos hechos que puede ser que pasaron, puede ser que no, puede ser que él le sumó un poquito, eh, que si de repente, pues como decía Claudia, esta escena de cuando su faceta de cineasta está con esta diva voluptuosa, Katy Jurado, que uno solo se imagina cómo pudo haber sido eh, toda esta Toda relación la de él escena. con... Exacto. O sea, es como, es, la verdad, hace un trabajo muy adecuado con lo que nos está proponiendo de un Vargas Llosa como un personaje que pues bastante egoísta, llamémosle, ¿verdad? O sea, porque viene del ego al final, o sea, un personaje completamente egoísta en el sentido justo de él primero ver sus intereses y él primero colocar como prioridad lo que estaba haciendo en escribir. Para eso estaba Patricia ahí con la familia, e incluso por ahí menciona, ¿verdad? Yo ni quería niños, versus el personaje de su enemigo, aparentemente, ahí sí que en la vida real, este antiguo amigo, que es una oda a una persona comprometida con su familia, ¿verdad? Entonces, quería cerrar con esta imagen que es la portada de ese libro de Gabo Amario, que yo no he leído,
y que no sé si alguien aquí ha leído, tal vez nos lo comenta ahorita si nos quedan todavía momentos para hacer comentarios o aportaciones, pero lo comento porque decía al inicio, ya otras personas se han acercado a ese suceso que sin duda generó muchísimo interés y todo tipo de conjeturas alrededor de qué pasó entre estos dos personajes. Eh, pero creo que es una buena forma de cerrar lo que estábamos comentando al respecto de la obra, porque ficticio o no, pues sin duda son dos personajes muy, muy distintos uno del otro, ¿verdad? Que si ellos en algún punto de su vida lograron tener una amistad tan cercana como la que nos comparte Bailey, pero que también podemos encontrar en las reseñas históricas, sería tal vez por lo que tenían en común con la escritura, porque en realidad son como personas, sin duda son bastante distintas uno del otro y desde el punto de vista ficcional, totalmente del cielo a la luna, ¿verdad? O sea, es un personaje muy egoísta y el otro muy, ahí sí que dado a su familia, respetuoso a su familia. Entonces, creo que es una buena forma de cerrar esto e invitarlos a que lo lean, ¿verdad? Para no decir al final qué fue lo que pasó, qué es lo que genera el puñetazo. Tal vez el tema de lo que menciona de pintar a Vargas Llosa como un hombre muy egoísta, pero también dentro de la cercanía que hay entre Mario Vargas Llosa y Jaime Bailey, por ahí también le da su toque de padre responsable, de hacernos sentir y creer que realmente amaba a la primita y que se... Sí. Ah, bueno. Y es que con lo que dice Claudia, realmente la última foto que les quería dejar era esta. Ahorita me acordé, gracias. Es una foto tomada del Twitter de Álvaro Vargas Llosa. ¿Dónde está? Que hace unas semanas tomaron la foto de este año. ¿Dónde está? Pues en color amarillo es la primita, de color blanco es don Mario Vargas Llosa. Y ahí está, de nuevo, porque es como, a veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Creo que podemos cerrar con eso. Jaime Bailey nos presenta a esta esposa que estaba muy despechada de todo, pero que al final, bueno, está bien, te acepto y todo, no pasó nada y sigamos. Y luego en la vida real vemos que pues así al parecer ahí están todos muy felices tomando cafecito, lo que les quede de existencia. Entonces creo que con esta foto es que vamos a cerrar y a dar espacio a las preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, Lucy. Excelente su ponencia. Creo que Zulma quería comentar algo. Sí, gracias. Bueno, excelente, muchas gracias por todo este comentario, Lucy, Carabeito, gracias. Con respecto a la obra, logré leerla toda y realmente ese puñetazo con el que comienza y la idea, la obra finaliza con la idea del puñetazo, ¿verdad? Porque se dice que, bueno, se puede decir que es el puñetazo más boom del boom literario, ¿no? Y justamente cuando lo leía, ¿no? Aunque uno más o menos sabe, pero como decía Lucy, aprende más leyendo esa obra, es como que la vida de estos dos genios vivieron un realismo mágico, ese realismo mágico que impusieron en el boom literario, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, por eso les digo que este autor, el Bailey, tiene todas las características del estilo de Vargas Llosa, ¿no? Se dice que es casi como un hijo literario de Vargas Llosa. Entonces, tiene esa técnica narrativa como Vargas Llosa de ir presentando la realidad hasta donde puede. Cuando empiezan las sombras en la vida de estos genios, que como lo decían, fueron y fue y es un ser humano, que empiezan a mostrar esas sombras de su vida, recurre a la técnica de la ficción total,
¿no? Y yo pienso que tal vez ese personaje, Susana, sí, tiene que haber existido, tal vez a lo mejor, no sé, yo realmente sobre ese personaje no sé, pero de todas maneras está encarnando las características de la vida de Vargas Llosa. Y Patricia Llosa dirá, es una de las que dirá, las historias se repiten, ¿no? Porque ha vivido, ella sí que puede afirmar, ¿no? Ella vive, ¿no? Dirá, las historias se repiten, porque se ha repetido algo parecido a lo de la ficción. Bueno, entonces es eso lo que quería decir, que es una novela irónica, con mucha ironía, con mucho humor, ¿no? Propio del autor. Y dice que Vargas Llosa ya ha leído la obra, o se ha enterado de la obra, y que ha dicho, cuando le han preguntado, hay muchas mentiras ahí. Eso es lo único que dice. Sí. ¿No? No, pero realmente vale la pena, uno lo lee es una lectura, una narrativa fluida, entonces fácil, uno lo va entendiendo así. Bueno, muchas gracias y disculpen si me extendí mucho. Muchísimas No, gracias para nada, gracias, Ulma. por este espacio. Esther, tú tienes la mano levantada. ¿Quieres comentar algo? Tienes tu micrófono. Sí, muchas gracias. Quiero empezar con la foto que pone Lucy. Esto no sale en el libro, así que no estoy haciendo spoilers, pero como sabemos, Mario Vargas Llosa dejó de estar en las revistas del corazón, entiéndase La Ola, porque terminó su relación intensa con doña Isabel Preisler. Y adivinen qué, doña Patricia, como pueden ver ustedes en la foto, lo perdona. Y debo comentarles que doña Patricia está sumamente preocupada, porque ha visto a Vargas Llosa muy cerca de una actriz española, Belén Rueda, y entonces la pobre Patricia anda con el pelo parado. Pero eso es una anécdota que no aparece en el libro. Lo Pero otro que sí viene a sumar. viene a sumar a lo que vamos a ver si es ficción o no. A mí en lo particular, pues no es la primera obra que leo de Jaime Bailey. Me encanta su irreverencia, no solo como presentador de televisión, sino también su picardía de cómo escribe. Y pues una de las obras que a mí más me ha impresionado de él es La mujer de mi hermano, con base en la cual hicieron una película que les recomiendo ver. Es muy dura, pero realmente muy buena la obra. Y bueno, creo que una de las cosas que nos da tanta risa de esta obra, que a mí realmente me gustó mucho, es las referencias que hace con ciertos personajes. Álvaro Vargas Llosa, que aparece en la foto, hijo de Álvaro, es un periodista de mucho renombre, muy presente en temas de comentarios políticos y demás, entonces creo que tampoco le habrá gustado mucho ciertas historias que contó en el libro, ¿verdad? Sí, sobre todo la del accidente, ¿no? Sobre todo la de la mordedura del perro. Sí. Y bueno, yo les he de confesar, sí llegó un momento en que ya no sabía qué era ficción y qué era realidad. Yo previo a leer el libro admiraba, pues por su ideología política, digamos, más a Mario Vargas Llosa. De hecho, en 2019 estuve en Lima, la Feria del Libro fue dedicada a él y yo me moría por ver a Vargas Llosa en Lima y no lo logré. Y pues unas semanas después él vino a Guatemala a presentar Tiempos Recios en el Teatro Nacional. Lo vi a menos de 10 metros, entonces no lo vi en Lima, lo vi en Guatemala. Y bueno, mi sorpresa fue que en un principio pues también era alguien que apoyaba al Che, a Fidel Castro, que le piden que dé el monto del premio que recibió, si no me equivoco era Rómulo Gallegos, y le dicen que lo tiene que donar a la revolución, y él dice no. Entonces me sorprendió ese apoyo de Mario Vargas Llosa en aquellos años a estos personajes, pero realmente vale la pena leer el libro. Me quedó la intención de leer la historia de un deicidio que escribe Vargas Llosa sobre García Márquez, y pues tengo claro que con este libro Jaime Bailey no va a ganar el premio Nobel. Y ya para concluir, Jaime Bailey es confeso admirador de Vargas Llosa.
menos mal Sí. que lo admiro. Por eso es Exacto. que le da Qué sus bueno. matices de bondad dentro de todo ese, toda esa descripción de ego. Bueno, gracias Esther. Aquí tenemos un par de comentarios. Dice Vivi Rubio dice, creo que la realidad sigue mostrando a un Vargas Llosa con un ego descomunal. Y también comenta Vivi Rubio que este año le dedicaron la Feria del Libro de Guadalajara a Vargas Llosa, supongo, ¿verdad? No, entonces, muchas gracias por sus comentarios, Vivi, y también agradecemos la presencia porque tenemos participación de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica. Muchas gracias por estar. Y pues si no tenemos comentarios ahora en la página de Facebook, y agradecemos a todos su participación en este club de lectura. Lucy, mil gracias, o sea, magistral como siempre, y feliz de compartir con usted este espacio. No, el gusto es mío. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Pues Gracias. muchísimas gracias a ambas. Y bueno, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí vemos tu pantalla, pero no la que debiera ser. sí, exacto. Perdonen. Bueno, ahora sí, yo tengo el agrado de agradecer la conducción que hizo Claudia hoy de esta reunión del Club de Lectura. Y pues esta fotografía es de nuestro compañero Edwin Brand. Y pues muchísimas gracias, Claudia, por tu esfuerzo y dedicación para conducir la charla de hoy. Gracias, Esther, y honrada por recibir el reconocimiento. Y también, pues, también a Lucy, muchísimas gracias por el tiempo y dedicación a leer el libro, a hacer esta presentación tan especial. Muchas gracias, Lucy. Y pues también el reconocimiento tiene una fotografía de Edwin Brand y tenemos la mano levantada de Nancy Navarro Rodríguez. Por favor, Nancy. Ay, buenas noches, queridas y estimadas amigas. Bueno, reciban un cordial saludo desde Iquitos, Perú, Rotaria del Club Rotary Club Iquitos Sur. La verdad que es un felicitarles, ¿no, Lucy, y al equipo por esa gran tertulia, ¿no? Literaria, análisis de la obra de mi compatriota, ¿no? Jaime Bailey, ¿no? Bueno, considero, ¿no? La opinión que puedo dar es que esta obra, Los Genios, considero que es una de las obras más importantes dentro de la producción de Jaime Bailey, ¿no? Bueno, las otras obras, bueno, No se lo digas a nadie, Pecho Frío, ¿no? Las obras que ha editado antes de esta obra, realmente nos envuelve, ¿no? En un realismo, como lo llaman, mágico, presenta situaciones muy inverosímiles. Y considero que este tema abordado el día de hoy, la temática de los grandes exponentes de literatura latinoamericana, ¿no? Gabo y Mario Vargas Llosa, realmente acá se aclaran muchos de los mitos, ¿no? Que encierra este distanciamiento de ambos escritores. Espero seguir participando, muchas felicitaciones y un abrazo fuerte desde acá, queridas amigas. Gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Nancy. Y bueno, ahora les vamos a comentar respecto del próximo libro que vamos a leer. La sesión será el miércoles 28 de junio. Aquí están los horarios. Y te pediría, Claudia, si puedes contarnos por qué escogiste esta obra.
Bueno, he de confesar que yo todavía no la he leído, pero la escogí por dos razones. Una, creo que cuando buscábamos el propósito o el objetivo de este club de lectura, uno muy importante era el conocer sobre arte. Y resulta que a lo largo del tiempo hemos pasado por muchos temas de arte, incluso el de hoy, que es qué hay en la vida de las personas que se dedican a hacer arte, como fue este libro. Y entonces era un poco cómo podemos darnos una idea de estos, resumida en un libro, de estos 150 años de arte moderno. Esa es una razón. Y la otra porque creo que a veces es un poco complejo conseguir los libros físicos y es la disponibilidad de este libro a través de las bibliotecas y librerías virtuales es muy fácil. Entonces esperamos leerlo y comentarlo con el mismo entusiasmo y esperamos que nuestros objetivos se sigan cumpliendo. Muchas gracias, Claudia. Así que por favor anoten en sus agendas, siempre el último miércoles de mes es cuando discutimos la obra y la idea es que podamos leerla para que la conversación alrededor sea aún más interesante. Y bueno, para... Un comentario más, Esther, es que hay alguien que dice felicitaciones, lo que pasa es que no tiene nombre, solo dice iPhone, pero vale la pena leer su comentario. Dice que le ha provocado mucho leer el libro como las obras del autor porque no ha leído nada de él. Entonces, muchas gracias a quien hizo el comentario, que no podemos, pues no se lee su nombre. Muchas gracias por leerlo, Claudia. Y bueno, para los amigos que están en Guatemala, aprovecho para dar una invitación para visitar. ¿Sabías que a 5 minutos del aeropuerto La Aurora hay un hermoso restaurante jardín esperándote en el interior de la Alianza Francesa? Y no solo eso, también encontrarás la exposición de arte más linda que va del año. Upcycling Art es una actividad que reunió a diversos artistas guatemaltecos que utilizaron su creatividad para transformar desechos en obras de arte a beneficio de la asociación Camino Seguro, la cual se dedica a romper ciclos de pobreza a través de la educación, atención sanitaria, nutrición y servicios sociales al servicio de las comunidades que rodean el vertedero de la Zona 3, el mayor vertedero contaminante de Centroamérica. Estas obras cargadas de conciencia fueron creadas por artistas profesionales, emergentes, niñas y niños. Puedes visitar esta exposición hasta el 3 de junio, de lunes a domingo de 9 a 5, y la entrada es libre. Su venta servirá para recaudar los fondos del Hogar Camino Seguro. La Alianza Francesa también cuenta con amplio parqueo gratuito y en su interior encontrarás una estación de reciclaje para que traigas tus desechos clasificados. De esa manera todos podremos hacer nuestra parte para cumplir con el Acuerdo Gubernativo 164-2021 y reducir el problema de la contaminación en el país. Y puedes apoyar desde casa compartiendo este video. ¡Vamos haciendo eco! Entonces les invitamos, va a estar abierta hasta el 3 de junio el primer Festival Rotario de Upcycling Art. Participaron 123 artistas entre profesionales, emergentes, niños y jóvenes, y todos hicieron sus obras a partir de residuos de metal, papel, plástico, y bueno, todo lo que hubiese podido terminar en el vertedero de la Zona 3, así que los invitamos. Estará abierta al público hasta el 3 de junio y luego en la Antigua, en una versión más reducida, del 9 al 17 de junio. Y bueno, con esto concluimos nuestra reunión de hoy. Muchísimas gracias a todos por sumarse y nos vemos el 28 de junio. Buenas noches. Gracias. Chao. Qué bueno verte, Ana Carolina, y a todos los demás. Muchas gracias. A todos, gracias. ¿Qué opinaste del libro, Ana Carolina? ¿Tú que lo leíste? Mira, me quedé con la duda de si Vargas Llosa toma leche.
Yo creo que fue el dato como que más me llamó la atención. Fíjate que a mí, yo lo empecé a leer, pero me generó al principio un conflicto. Que cuando, o sea, Bailey es periodista, entonces cuando te dice de entrada que todo es ficción, empezó a leerlo con que qué de esto es real y hasta dónde es, te digo, esa discusión. Y por último, siempre me quedé con la duda, traté de buscar el dato, googlearlo si tomaba leche, pero no lo encontré. Creo que va a ser un dato, no, fíjate que siento que va a ser un dato como que a Vargas Llosa le van a llegar a preguntar, mira, ¿y usted toma leche? Y el otro se va a reír. Lo logré. Sí. Así que gracias y estaremos pendientes para el otro. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazote. Marta, ¿tú quieres agregar algo? ¿Tú que eres Solo, peruana? Muchas solo gracias. dos palabras, que Jaime Bailey está gordito porque él sufre de bipolaridad y las pastillas que toma no son pocas las pastillas que toma y eso lo hace engordar. Eso lo dijo en una entrevista que le hicieron. Solamente para que sepas nomás por qué está tan gordito. Gracias. Qué gusto tenerte por acá y gracias a todos por estar acá. Gracias también. Gracias, Gracias. amigas. Muchas Muy gracias. interesante. Muchas gracias, amiga. Excelente espacio. Gracias, Nancy. Un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta luego.